por Venezuela. ¿Qué opinión merece Venezuela ahora acá, por lo menos en Uruguay, que se vienen elecciones? Está como en boca de muchos legisladores bueno, porque me parece que está como media carente de democracia, le faltan vitaminas demócrata. Y bueno, ¿cuál es Ujú. tu opinión al respecto? A ver, claramente desde el 91, cuando asume César, el comandante Chávez, ahí comienza el chavismo y se fue degradando Venezuela, se fue convirtiendo de a poco en una dictadura. La dictadura se convierte a partir de la persecución. Hay varias formas de entender una dictadura. Una dictadura no se define por si la gente lo vota o no, porque muchas veces las dictaduras tienen atadas el sistema de votos. Y de hecho Hitler ganaba elecciones, Mussolini ganaba elecciones y el actual líder de Corea del Norte gana las elecciones por el 99.8. No es eso lo que define a una dictadura. En el caso de Venezuela se persigue a los opositores. De hecho, hace no más de 2 semanas, la principal opositora, eh, María Corina Machado. Machado, Machado. sí, se, definitivamente se le impidió presentarse a las elecciones presidenciales de ahora de julio, con un argumento bastante raro, que es que se la procesó por un delito que nunca pudo ser probado, y Machado tenía, la intención de voto que tenía era del 70%, o sea, le ganaba sí o sí a Maduro, que se presentó ya por cuarta, quinta vez. Eso indica que inclusive cuando organizan elecciones las organizan amañadas, o sea que es como que no hay mucha, es como ir a comer a un lugar y que te digan, bueno, ¿qué crees, carne o fideos? Pero si comes fideos no te los sirvo y encima te pego un sopapo y bueno, vas a terminar pidiendo la carne. Es un poco como funciona. Y además hay persecución de opositores. La OEA y la ONU investigaron el régimen, han establecido que hay un sistema donde empiezan a perseguir negándoles derechos echándolos del trabajo o cobrándoles impuestos de manera desmedida o inclusive patoteándolos con los grupos de tareas que es del SEBIN, que es el servicio secreto, y después los arrestan y los someten a tortura. Yo estuve en Venezuela, presencié lo que son los grupos de tareas recorriendo las calles y es muy difícil ser opositor. Y además de todo esto se persigue a los periodistas, han cerrado casi, solamente, para que se den una idea, solamente en canales de televisión y radios han cerrado 200 canales y radios. Si no sos un periodista que dice lo que ellos dicen, además de perseguirte, te cierran el medio. Y encima de todo esto hay un hambre generalizado, y de un país que tenía el 14% de pobreza, hoy la pobreza llega al 93% de los venezolanos. Y además se han ido 8 millones de personas del país. Este es el panorama de Venezuela. Es una dictadura que sometió a Venezuela a un régimen de terror y a una pobreza que es inimaginable. Hay que estar en Venezuela para verlo. Yo viajé hace unos años y ya se notaba en la gente revolviendo los tachos de basura de las zonas ricas, que es donde están los funcionarios y los empresarios vinculados al poder, y vos veías entre 20 y 30 personas esperando que los restaurantes sacaran las sobras y se arremolinaban alrededor de un tacho de basura en una imagen que daba pena por la indignidad, ¿no? Del nivel de pobreza. Obviamente también lo que tienen es un sistema de propaganda muy fuerte que, además de callar a las voces opositoras, pinta una Venezuela absolutamente irreal, como que es una potencia, como que no hay problemas, como que no hay violencia, y ese es el otro problema. Y con esto termino porque se nos hace muy largo. El otro problema es que el gobierno creó grupos paramilitares, básicamente aliándose con los grupos criminales. Entonces repartió, por ejemplo, en Caracas hay barrios que dominan cada uno de los barrios, que supuestamente ejerce la vigilancia, pero en realidad lo que hacen es, al estilo haitiano, le cobran protección a los comerciantes, roban a los propios pobladores y la policía no interviene. Y además en las cárceles ellos reclutan a los matones que después, a cambio de una condena más leve o la liberación inmediata,
se suman a los grupos que persiguen a los opositores. Entonces, además de la pobreza, hay que sumarle que junto a México, inclusive superando a Colombia en la cantidad de crímenes por habitante, Venezuela se convirtió en uno de los países más violentos del mundo. O sea, tienen todo el cóctel, es una dictadura con pobreza y violencia. Y la realidad es que, siendo el país que tiene la mayor reserva petrolera del mundo, ellos están parados sobre la riqueza. Ni siquiera PDVSA, que es la empresa petrolera estatal, produce lo suficiente como para solucionar, pero deberían ser ricos, ¿no? Para solucionar el problema de violencia. Y esto es porque Chávez un día se le ocurrió que PDVSA estaba llena de opositores, echó la mayor parte del personal a cargo, el que estaba hacía muchos años operando las plantas los sitios de extracción, y los reemplazó por militantes del chavismo. Y la consecuencia, ¿cuál fue? Hoy Venezuela produce el 10% de lo que producía cuando asumió Chávez. O sea, si con este panorama que les pinto no se entiende por qué es una dictadura y sus consecuencias, no sé cómo explicarlo. Nacho, entiendo perfecto. Leonardo te saluda. Entiendo perfectamente ¿Qué lo tal, que Leonardo? decís, pero empezaste hablando del régimen del comandante y desde la ignorancia absoluta desde acá de Maldonado, te pregunto, la propuesta que tuvo Chávez y los hechos que tuvo, por ejemplo, dignificar a 6 millones de personas otorgándoles el documento y generando planes Ujú. de vivienda extraordinarios de miles de viviendas. Digo, en ese sentido, como que Chávez empezó con una característica de gobierno o con Claro, una impronta de gobierno bien interesante. Después, evidentemente, vino la debacle. sí, claro. Ahí va. ¿Cómo Es que explicás sí, ese...? mira, a ver, Sí. sí, no, es que justamente por eso, eso lo vi de primera mano. Sí, claro, lo que hizo fue un proceso de reparto de la riqueza. Hay que admitir que antes de Chávez era un país muy desigual, pero ¿qué hizo? Repartió la pobreza, porque al no haber aumentado la productividad, o por lo menos no haberla sostenido, la torta que repartió cada vez se hizo más chica. Por eso decía que lo de PDVSA, el 87% de las exportaciones, o sea, del ingreso de Venezuela dependía de PDVSA. Claro, cuando PDVSA dejó de producir como producía antes, ese reparto de la riqueza se hizo sobre una riqueza que era muchísimo más chica. Por eso en ese momento, mientras construía los departamentos, y hay que una cosa, mira, en uno de los barrios, yo viajé por una grabación de History Channel, y en ese barrio tuvimos que hablar con los tupamaros. ¿Ustedes creen que Uruguay tiene los únicos tupamaros? No, no, no. Los tupamaros colombianos Ujú. se mudaron a Colombia, a Venezuela, y tenían el control de uno de los barrios. Nosotros tuvimos que pedirle permiso a los tupamaros para poder grabar en un edificio histórico. Y lo que nos contaban es que ellos estaban peleando porque en los edificios, no solamente los que construían, sino que también los que se expropiaban, estaban colocando a gente afín al gobierno. Entonces, claro, esos edificios se veían muy bien en la propaganda, pero la realidad es que terminaban siendo tomados antes de que se terminen por las luchas entre los grupos entre los que ocupaban las edificaciones y a los que se les cedían los departamentos. Y muchos de ellos no fueron terminados. Entonces, en lugar de aumentar el bienestar, lo que terminaban era viviendo en una especie de edificios a medio terminar, en donde era terreno de disputa entre los grupos políticos, los grupos locales y los grupos vinculados a estas fuerzas de vigilancia local. Sí, evidentemente hubo un reparto de la riqueza, y voy a poner otro ejemplo. Conocimos una persona que la familia tenía una cementera, pero esa persona apoyaba a los opositores. La cementera tenía 160 empleados. Claro, por cuestiones políticas le cerraron la cementera. La cementera nunca volvió a producir porque intentaron ponerla a cargo de algunos trabajadores y gente vinculada al gobierno, pero no funcionó porque es como si ustedes lo sacaran de la radio y pusieran a una persona cualquiera, ¿no? Una radio no se maneja sencillamente con la voluntad, hay que tener un conocimiento, una técnica, una experiencia. La cementera cerró y nunca más volvió a abrir. Cuando nosotros conocimos el caso, llevaba 12 años cerrada.
Ese es el problema, es que las expropiaciones no significan que aumente la productividad, no significa que la riqueza se reparta. Muchas veces cuando se expropia, lo que se expropia es el bien mueble, pero no se genera la misma riqueza. Y el mejor ejemplo es el que citaba, es el de PDVSA. Detrás del populismo muchas veces está el error de suponer que al cambiar de manos el instrumento, se traspasa también la riqueza que genera, y para eso hace falta algo más, que es la colaboración de los que ya saben operar la herramienta, y muchas veces eso es imposible de traspasar cuando la política mete mano. No sé si fui claro con mi respuesta. Sí, 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 muy sí. claro, muy claro. ¿Y cómo llega Venezuela a aliarse con gente como de Irán? ¿Cómo se los vincula a veces en noticias Ah, internacionales? eso es muy importante porque dentro de las premisas del chavismo, eh, Hugo Chávez plantea para ganar adeptos. Ustedes saben que en América Latina el sentimiento occidental ocupa, o ante Estados Unidos, ocupa a una parte importante de la población. Entonces plantea una oposición automática con todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, fundamentándose en la presencia de muchas empresas norteamericanas dentro del territorio venezolano y particularmente en la operación petrolera, pero también en el circuito alimenticio, en el circuito textil. Entonces, le sirvió políticamente atacar a las empresas de Estados Unidos. De hecho, uno de sus enemigos predilectos fue la marca Coca-Cola. Atacó a McDonald's, los terminó echando, atacó a la empresa de medios CNN, los terminó echando, los terminó prohibiendo, terminó censurándolos. Entonces, en este proceso, el dicho funciona: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Se acercó no solamente a Irán, sino que también se acercó a China y a Rusia. Pero en el caso de Irán, se basó en la presencia de una comunidad importante islámica en Venezuela. Había dos comunidades importantes, la judía y la islámica. Cuando empieza a acercarse a Irán para oponerse a Estados Unidos en esta cuestión de crear una alianza de lucha permanente, empieza a perseguir a la comunidad judía. De hecho, hubo un éxodo de la población judía venezolana muy fuerte porque eran perseguidos, eran literalmente perseguidos. Y ahí cobra fuerza un personaje que se llama Tarek El Asimi, que llegó a ser vicepresidente de Maduro. Tarek El Asimi tenía vínculos con familias del Valle de Bekaa en Siria, que a su vez es el sitio donde opera más fuerte la milicia de Hezbollah, que es una milicia terrorista que ataca a Israel y que está sustentada en Irán. A partir de ese momento, el gobierno de Irán y el gobierno de Venezuela hacen una alianza cada vez más estrecha que tiene que ver con los negocios comunes petroleros en la OPEP, pero que también tiene que ver con la penetración de Irán en la región latinoamericana a través de los vínculos que teje Tarek El Asimi con otras comunidades islámicas en la región. Por ejemplo, en Argentina empezaron a establecer mezquitas chiitas. Ustedes saben que el universo musulmán es básicamente sunita. El 85% sunita, el 11% es chiita. Los iraníes son chiitas. Entonces Tarek El Asimi lo que hace es empieza a competir en las comunidades musulmanas de América Latina con los sunitas. Y lo hace con bastante éxito porque en ese momento tanto Venezuela como Irán tenían dinero, entonces se invierten en financiar una serie de grupos, y también invierten mucho en medios. No sé si ustedes saben que hay una red eh, financiada por Irán que se llama Hispan TV, que es una señal en castellano, y esa señal empieza a difundirse mucho en países con mucha presencia musulmana. Por ejemplo, en las comunidades de Argentina, en Argentina se empezó a aparecer en todos lados, junto con Telesur y junto con RT Rusia, hacen como una especie de consorcio de propaganda. Aparece en Chile, aparece en Colombia, aparece en países como Panamá, donde también hay una importante comunidad musulmana. Y de esta manera, eh, bueno, en ese momento Chávez y Mossadegh hacen el acuerdo de alianza,
Pero cuando asume Maduro, que reemplaza a Chávez, se hace más fuerte todavía y de una alianza política pasa a ser una alianza militar. Voy a poner solamente dos ejemplos para que se entienda y algo que tiene que ver mucho con Uruguay, con ustedes. Por ejemplo, instalan la primera fábrica de drones militares en América Latina en Caracas, en el aeropuerto del Dorado, cerca del aeropuerto del Dorado, en la base militar. Y la segunda, crean una línea aérea de transporte, Emtrasur, la famosa Emtrasur, que empieza a ser, que era con aviones que hacían antes el tráfico de armas entre Irán y Siria, a través de una empresa venezolana llamada Conviasa, que a su vez crea Emtrasur, empiezan a hacer traslado aéreo, algo muy sospechoso, tan sospechoso que cuando uno de esos aviones viene a la Argentina con un comandante de la Fuerza Al-Quds, que es la fuerza digamos, de la Guardia Revolucionaria Islámica, un militante o un oficial, si se quiere, de Irán, lo retienen y de no haber sido porque Uruguay, el ministro de Defensa de Uruguay, le prohibió el paso a ese avión de Emtrasur, ese avión no hubiese sido incautado por las autoridades argentinas a pedido de Estados Unidos por violar las leyes de OFAC. O sea, desde Uruguay impidieron que ese avión iraní, realmente es iraní, nunca dejó de ser iraní, alquilado por Venezuela, se escapara y ahí se generó todo un escándalo y quedó a la vista esta red que Irán y Venezuela han tejido en toda América Latina, que no solamente tiene que ver con la influencia de Irán, sino con la introducción de los grupos terroristas de Hezbollah, los mismos que volaron la embajada israelí en Argentina en 1992 y la Mutual Judía ANIA en 1994, y que hoy está presente no solamente en Uruguay, sino que también hay rastros en Paraguay, en la Triple Frontera, hay más rastros en Venezuela vinculado a los cárteles de la droga y el sistema de lavado, lo mismo pasa en México, está en todos lados, pero esto forma parte de esta alianza que contamos de Venezuela con Irán. Avísenme si tiro muchos datos porque no quiero marear tranqui, a la estamos gente. bien. Acá se recuerda claramente eso porque bueno, sí, obviamente, el avión tuvo que dar vuelta a mitad de vuelo, digamos, entre Buenos Aires y Montevideo, tuvo que dar vuelta para atrás. Y con la ley de derribo que tenemos en Uruguay, corría peligro inminente. Sí. Exacto, y no, es que sí. Además, Uruguay, junto con Estados Unidos y Paraguay, fueron los tres sistemas de inteligencia que le advirtieron a Argentina antes de que llegara el avión que el avión estaba sucio, o sea que era un avión con matrícula iraní, con un comandante y un subcomandante pertenecientes al Estado iraní, y si no y Argentina recibió esa información y nunca le prestó atención porque claro, dentro de Argentina gobernaba el kirchnerismo, que a su vez hizo un pacto secreto en su momento con Irán para que no se juzgaran a los iraníes culpables del ataque a la Mutual Judía AMIA en el 94. O sea, acá había un gobierno amigo, pero fue tan escandalosa la maniobra que terminaron frenándolo y bueno, finalmente hace unos meses hizo su último viaje a Estados Unidos y unas semanas atrás, pobrecito el avión, lo partieron en pedazos y ya no existe más. No vuela más ese. Y el otro régimen que está vecino a Venezuela, digamos, Cuba, ¿está como más agitado últimamente o es un parecer nada más? A ver, ¿qué pueden comprar ustedes en Uruguay con $5? No sé, 4.20 dígame, no sé. y 2 cajas ¿Cuánto de que cigarro. compran? 3 cajas de Sí, cigarro. depende, sí. Capaz que puedes comer una tarta, te puedes comer una gaseosa. Claro, una coca de Perfecto. Hoy comí Sí, un sándwich de miga. una gaseosa y 2 empanadas. Perfecto, bueno, eso un es lo que helado gana un cubano. en la del M. Eso es lo que gana un cubano por mes. Ujú. Imagínense el estado de la economía de la isla. En Cuba pasó lo mismo que pasó en Venezuela, pero peor aún. En el 59, cuando era la Revolución Cubana, había una dictadura, sí, la dictadura de Batista, había una enorme violencia estatal,
las empresas, básicamente estaba manejado por la mafia norteamericana, el sistema de casinos, los ingenios azucareros. Cuba era una exportadora global de azúcar, lo venía haciendo desde la colonia, cuando se introduce el cultivo de caña de azúcar. Pero ¿qué pasó en el tiempo? Cuba se preocupó solamente por crear un sistema de represión y de injerencia extranjera, actuando como peón de la Unión Soviética. Por eso la crisis de misiles en el año 61, por eso tantos grupos, por ejemplo, parte de los montoneros o del ERP o de los tupamaros de Uruguay o del movimiento Rodríguez del Manuel Rodríguez de Chile se entrenaban en Cuba. Entonces, eso implicaba para Cuba una inversión. ¿Por qué? Porque quería ser la potencia dominante en términos políticos como representante del bloque soviético. Pero tuvo una trampa eso. Primero que salió al bloque que finalmente en el 89 se iba a desmoronar. Pero además llegó a invertir el 27% de su presupuesto en sistemas de defensa. Entonces era un país que tenía no sé si las mejores, pero una de las más poderosas Fuerzas Armadas de la región, siempre con la excusa de que iba a ser invadida por Estados Unidos, que lo intentó 2 veces en Bahía de los Mosquitos y después en la zona de Trinidad, pero la realidad es que Estados Unidos no iba a invadir porque era zona soviética. Pero esa fue la excusa para implementar un sistema de militarizado y de control interno. Y además, en este modelo parecido al cubano, se dejó de invertir. O sea, como se socializó todo y no había iniciativa privada, todo dependía de lo que un burócrata en La Habana decidía. Entonces, por ahí un burócrata decía, acá hay que obtener tantas toneladas de azúcar, pero no preveía cuestiones básicas como, no sé, la rotación de cultivos, el uso de fertilizantes, el aprovechamiento, o sea, todo lo que era tecnología le estaba vedado. Ese gol el año 90 y Cuba se derrumbó porque básicamente lo que hacía la Unión Soviética para sostener a Cuba, o sea, su aliado, le compraba a 4, esto es importante este dato, 4 veces el precio internacional de su exportación de azúcar. Si la tonelada salía 10, se la pagaba 40. Desapareció la Unión Soviética y Cuba se quedó sin ingresos. Y es ahí donde empieza lo que se llama el periodo especial, que es donde Cuba empieza a caer en la pobreza. En ese momento un sueldo normal, yo viajé a Cuba en esa época, y un profesional, un médico ganaba $50. A nosotros nos parecía poco, todavía nos parecía poco. Y después se acentúa porque, a ver, hago un paréntesis. No, Cuba dice que es por el bloqueo. La realidad es que lo que tiene Estados Unidos es un embargo, no un bloqueo. Estados Unidos le vende $400 millones anuales en alimentos y medicinas. Cuba comercia con 148 países anualmente. El problema es que Cuba no tiene divisas para pagar o es mal pagador. Entonces ahí tampoco le están entrando muchas divisas. Le quedan 2 tipos de ingresos fuertes, porque dejó de producir azúcar, dejó de producir carne de cerdo o ganado vino, trigo siempre resultó muy difícil, no tiene la tecnología, entonces necesitaba comprar más alimentos hacia afuera, con lo cual crecía su déficit. Como no tenía divisas, si no pagaba, la verdad es que no le vendían, no es que no podía comprar. El bloqueo es virtual, entonces le quedaron 2 tipos de ingresos. El primero, turismo. Mucha gente viaja a Cuba un poco por esta melancolía que despierta el modelo cubano, y otros porque realmente es un país con unas playas bellísimas. Y la tecnología Ese fue un médica. ingreso. Y ahora vamos a ir a la tecnología médica, eso es otro ingreso. Ahora, pero hay otro secreto ahí, pues se lo conozco de primera mano. El problema es que durante la pandemia se cortó el ingreso de turismo. Y ahí entra la segunda crisis cubana. Más o menos se la venían arreglando con el turismo, se le cortó el turismo. El segundo ingreso, las remesas. De los 11 millones de cubanos que hay en el mundo, prácticamente la mitad están en Estados Unidos. Los envíos que le hacían desde Estados Unidos llegaron a ser el 8% del PBI de Cuba. Era el ingreso más fresco, que eso le entraba permanentemente.
Cuando asume Trump, le empiezan a cortar ese ingreso o se lo obstaculizan, con lo cual también cayó. Eso agudizó la crisis. Sistema médico. La otra era el turismo médico, que en realidad, claro, uno... Aclararle a la población que el movimiento Tupamaro venezolano tiene absolutamente nada que ver con el movimiento Tupamaro uruguayo. No, no, Eso claro. no, pero no quedó claro. Por Ah, eso lo anoté. a mí me había quedado claro, No, sí. no quedó. Tiene razón, los tupamaros no tienen nada que ver con los tupamaros de Colombia, Bueno, en Venezuela no tienen nada que ver con los... bien, Es nada bien. más, es como caimanes y cocodrilo del Nilo, se Ahí parecen va. por fuera, pero no tienen nada que ver. Ahí Bien, está. Bueno, terminamos con el tema de los médicos. Y sí. el otro ingreso es por la exportación de lo que se llaman las misiones médicas cubanas, Ah, sí. que hubo un momento en que llegaron a tener 24 misiones simultáneas, que significan grupos de médicos a los cuales se les cobraba, que le cobraban al país que lo recibía aproximadamente $300 por mes por médico. La tarifa variaba, depende de la capacidad de pago de cada país, y eso le implicaba la llegada de un montón de ingresos. En el año 2021, la Unión Europea y Estados Unidos declararon, lo primero fue, la primera fue la Unión Europea, que dado que de los $300, y esto lo puedo decir porque yo lo chequeé, o sea, yo tengo gente cubana que participaba, amiga, de cada 300 les entraban a cada uno a lo sumo $50. Entonces, la Unión Europea estableció que era una forma de trabajo esclavo. Entonces, a partir de ahí empezó a caer la contratación de los médicos cubanos. Entonces, vamos sumando ingresos por remesas, ingresos por turismo, ingresos por el sistema médico. Y hoy Cuba, el problema que tiene es que la falta de inversión, porque no tiene dinero, hizo que cayera por ejemplo, la producción de energía, lo que faltaba de producción alimentaria, la obra pública, y hoy Cuba está en un estado ruinoso. Entonces tenés cortes de energía porque las centrales eléctricas que se mantienen con petróleo no tienen petróleo para abastecerse con regularidad, entonces tenés cortes que duran, mejor dicho, tenés luz 3 horas al día o 6 horas al día, y eso es lo que generó el movimiento Patria y Vida. Entonces, hoy hay un descontento muy fuerte por el nivel de pobreza, porque un sueldo promedio está en $5. Entonces, Cuba está atravesando quizás el periodo más crítico de su historia, y al mismo tiempo hay una represión enorme, enorme. Han detenido chicos de 8 años, de 10 años, 11 años. Yo conozco y estoy haciendo seguimiento de casos de chicos de 11 años que están detenidos por hacer una pintada en contra del régimen de Díaz-Canel. Entonces hoy Cuba está en una situación en la que está de intento en intento, y habrá que ver si las reformas que introdujo, y con esto cierro lo de Cuba, en un intento de salvar la economía, Díaz-Canel estableció subas del precio de la luz de hasta el 300%, o del servicio de agua, o una serie de subas que se le llaman neoliberales, un poco en broma, un poco en serio, para adaptar a Cuba a las políticas de mercado y ya no seguir subsidiando y casi regalar los servicios, sino que empiecen a pagar. Pero claro, la gente no tiene dinero, entonces este nuevo intento del gobierno cubano para salvar la economía está resultando en un malestar muy grande, y bueno, es por eso los últimos hechos en Santiago, que empezaron en Santiago de Cuba, pero que se esparcieron a varios puntos de la ciudad, pidiendo, decían libertad y patria, pero también pedían comida y energía. Entonces ahora ya son 4 los pedidos, y eso es un poco la situación en la que se encuentra hoy Cuba. Con respecto a meter presos gurises de 8 años, tú no conoces a mis sobrinos, ¿no? No, Está. Como que yo capaz que estarían para que lo agarraran. son muy, son- Este, no, pero tengo una hija de 12 y los amigos sí también merecerían bueno, pasar una noche va por por lo ese menos. lado, sí. Viste que el Mercosur, se habla como que el Mercosur tiene como cierto corset, ¿no? Como que es difícil salirse de ese lazo que tenemos. Y ahora, por ejemplo, Paraguay, que reconoce a Taiwán como como un gobierno independiente, hace Ujú.
un tratado un acuerdo de comercio con Taiwán por reducción de aranceles de la carne porcina. Y Uruguay quiere salirse un poco de eso y recibe que Argentina dice que no, Brasil dice que no y nos tenemos que quedar en el molde. Sí. ¿Cómo funciona eso, Bueno, digamos? pero lo que pasa ¿Eso es qué que, a es? ver, en el año 91, cuando empieza el Mercosur, lo que se proponía era un acuerdo al estilo de la Unión Europea, ¿sí? En donde empezaríamos con eh, tarifas aduaneras comunes y rebajadas para empezar a poder intercambiar nuestro comercio y que fuera más barato el comercio entre nosotros. Pero después había una idea de hacer un parlamento común, una moneda común, hasta un sistema de defensa común. La realidad es que los 4 países fundadores, Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, tuvieron una historia política muy complicada y muy diferente. Recuerdo que la polémica cuando Lacalle le dijo a Alberto Fernández, el expresidente argentino, medio que lo retó, porque claro, Uruguay lo que quería era hacer acuerdos por cuenta propia, porque los acuerdos Mercosur-Unión Europea y se dilataban y no se llegaba a nada. Entonces dijo, bueno, yo quiero entonces arreglar por mi cuenta y hasta propuso hacer un acuerdo con China. Y un poco como que, no le gustó a Argentina, un Brasil medio que puso medio mala cara porque no quería que se corte sobre Uruguay, y de ahí la famosa frase, si somos un lastre, nos abrimos de Alberto Fernández diciendo que Argentina se salía de Mercosur. Pero es que ese es el problema. No hay unión, no es una unión política, son demasiadas las diferencias. La CACE hoy quiere negociar con China y me parece fantástico. Si le conviene a Uruguay es lo mejor que le puede pasar. Ahora, si Paraguay quiere negociar con Taiwán, riéndose de la prohibición implícita que hace China para que reconozcan a Taiwán y que por lo tanto firmen acuerdos con una isla que considera propia, es un poco como nosotros los argentinos consideramos a Malvinas. Y entonces no hay posibilidad de acuerdo, porque si hubiese un acuerdo mínimo, lo que haría el Mercosur tendría personalidad propia y diría, bueno, vamos a hacer un acuerdo con China y vamos a decir a China, resuelvan ustedes su problema, nosotros también acordamos con Taiwán. En el caso de Brasil, Brasil está en el BRICS con China, entonces tampoco le interesa mucho hacer un acuerdo conjunto con Uruguay, que después Argentina, ahora con la asociación de Milei, seguramente va a vetar. Y Paraguay también porque su asociación es con Taiwán y no con China. Entonces, el Mercosur hoy es simplemente una unión aduanera y a lo sumo lo que podemos avanzar es en que no tenemos que presentar el documento, el pasaporte para ir de un país al otro o que tenemos una patente para los autos común. Pero más allá de eso, el Mercosur es un fracaso absoluto y la realidad es que no sé cuánto más va a poder sobrevivir si no fuese por las ventajas que ofrece en términos económicos para los países para el intercambio, y la realidad es que ya se hubiese acabado con el costo que tiene, el costo burocrático, etcétera, etcétera. Uruguay, la realidad es que ha roto cuando apuró a Argentina, le dijo, ¿por qué no querés hacer un acuerdo con la Unión Europea? Cuando gobernaba el kirchnerismo. Y la Argentina, un poco en complicidad en su momento con Lula, y dijeron no, porque la Unión Europea no es estratégicamente un socio, porque en ese momento Lula quería acercarse a Rusia y Brasil y alejarse de Occidente. Después vino Bolsonaro y ahí está el problema. Cambia un gobierno y te cambia toda la política exterior y el Mercosur no puede sobrevivir a esos cambios de política exterior. Argentina antes tenía un gobierno peronista que le ofreció a Rusia ser la puerta de entrada para América Latina y hoy está ofreciendo, y aparte está en una base china. Y hoy le está ofreciendo a Estados Unidos hacer una base conjunta en Ushuaia, habiendo cambiado 180 grados el rumbo. Y el Mercosur no resiste tantos cambios de actitud. Igual que si mañana en Uruguay gana un partido de izquierda y decide, no sé, hacer un pacto con China. Y Milei va a decir no, y Lula va a decir sí, y no sé, Paraguay va a decir no me interesa. ¿Entienden? Es un poco como que se quedó en las intenciones para el Mercosur. Nacho, veo que tienes un pensamiento bien lúcido respecto a lo que ocurre en América y es por eso que te pregunto lo siguiente. Hablaste de las tiranías de estas venezolanas y cubanas, donde evidentemente que ganar un sueldo de $5, por más que no pagues alquiler y tengas una canasta mínima de cigarros y ron como para poder sobrellevar la situación, en la diversidad absoluta que tiene la República Argentina de extremo a extremo,
y la gran ciudad de Buenos Aires, donde las villas o asentamientos irregulares, como le decimos acá, están pobladas de, yo no sé si no son millones de personas. ¿Cómo se explica, en nombre de la democracia esta que tenemos aquí en Uruguay, en Argentina, en el sur, esa diferencia social? Acá en Uruguay, por ejemplo, en este momento tenemos un porcentaje de niños por debajo del índice de pobreza enorme para la población de 3.400.000. ¿Cuánto es enorme? ¿Qué 50.000. tienen? 50.000. Pero en porcentaje que tienen un 20, un 30. Y Nosotros tenemos tenemos un 2.400.000, 3.400.000 de población y hay 50.000 niños que están por debajo del índice de la pobreza. Bueno, Digo, ¿cómo se explica? En Argentina, según UNICEF y según el último informe del INDEC, cerca del 70% de los niños están en condiciones de pobreza. 70%. Es una catástrofe social y política. A ver, ¿cómo se explica? Argentina es como un nuevo rico, ¿sí? Es como un nuevo rico que siempre gasta mucho más de lo que tiene. Y además, poblacionalmente está dominado por la política, los asentamientos. Voy a poner un ejemplo. Una de las localidades del conurbano de las afueras de Buenos Aires es Moreno. El peronismo empezó a traer inmigrantes de Paraguay, de Bolivia, pero también del interior argentino, para asentarlos en el partido de Moreno, porque era un partido donde no tenía asegurado el triunfo. Creó una serie de asentamientos ilegales de extranjeros y de gente del interior de otras provincias de Buenos Aires, y hoy gana cómodamente. Esos asentamientos hacían sobre terrenos fiscales o sobre terrenos de terceros, absolutamente precarios, donde la gente entraba a un descampado y tiraba una lona, 3 palos, y empezaba a vivir ahí, y después veía cómo hacía. En la ciudad de Buenos Aires esto se hizo, en el centro mismo de Buenos Aires está la Villa 31. Sucedió lo mismo, empezaron siendo 5.000 personas, la mayoría extranjeras. Hoy el 70% de la Villa 31 son extranjeros o descendientes en primera o segunda generación de extranjeros, particularmente bolivianos y paraguayos. Y los sucesivos gobiernos le usaron eso como cantera de votos. ¿Por qué? Porque de pronto vos hoy tenés 150.000 personas sobre, creo que somos 2 millones de votantes, y es un número. A eso le tenés que sumar otras villas, como la villa, no me sale el nombre, 41. Hay 3 o 4 villas, y de pronto en esas villas vos juntás 400.000 votos. Sobre 3 millones de habitantes tendrás 1.800.000 votos, imagínate. ¿Y la contrapartida de esos votos qué es? Porque si yo por ejemplo... ¿Perdón? Mira, ahí empieza la cadena de asistencialismo. La primera es cuando te permiten ocupar un territorio que no es tuyo. La segunda viene cuando te empiezan a regalar materiales de construcción. La otra viene cuando te dan un subsidio, cuando vos hacer la escala de vida. Cuando vos llegás, aparte te dan un plan social para que no te mueras de hambre. Entonces por ahí te dan lo que se llama la asignación universal. Entonces después hay un embarazo, recibís asignación por embarazo. Nacen los hijos, asignación escolar. Asignación por útiles escolares. Alguien se enferma, medicina privada garantizada de alto nivel, es otro tipo de subsidio. Después te quedas sin trabajo, te dan un plan potenciar trabajar. Hoy, si vos te las arreglás y recibís no menos de $300 de subsidios, siendo que un sueldo mínimo hoy está en $180. Entonces te das cuenta que la cadena asistencialista lo que hace es que hoy ser pobre es una enorme desgracia, pero a la vez, como está subsidiado, termina siendo cubierto por una serie de beneficios. Si vos multiplicás esta situación al crecimiento de pobres, entonces los gobiernos populistas, particularmente el peronismo, que en esto siempre ha sido un especialista desde su nacimiento, esto significa un gasto permanente y un negocio político que a su vez crea más pobres, estimula el negocio de la pobreza y termina haciendo que gran parte de la población económicamente activa le convenga más vivir subsidiada y trabajar en negro para completar el salario
que tener un salario formal. Y por ejemplo, hoy, si vos vas a provincias como Neuquén, que producen frutas, podrían producir frutas para abastecer a toda América, pero no hay mano de obra porque no es negocio trabajar, porque es más negocio mudarse a las grandes ciudades y abandonar las zonas del interior y entonces vaciar de mano de obra. Lo digo porque también conozco el caso de, hace poco viajé a Neuquén y era un problema, no tenés mano de obra, y si tenés mano de obra no les conviene trabajar porque si trabajan en blanco pierden los subsidios porque se supone que son pobres, pero si vos trabajás dejás de ser pobre, entonces dejás de recibir el subsidio. Corolario de esta situación, sobre una población económicamente activa de 26 millones de personas, de esas 26 millones de personas, 9 millones reciben subsidios. En Así es realidad el inviable. subsidio lo reciben los 26 millones. Además, pero es que además los que trabajan también reciben subsidios, Ahí entonces va. por eso decía, Argentina gasta mucho más, gasta aproximadamente 3,8 puntos del PBI en subsidios, este tipo de subsidios. Y además, el peronismo lo que hizo es que jubiló a personas que nunca habían aportado, les regaló una jubilación mínima, pero se las regaló, entonces el sistema previsional también está sobrecargado. Conclusión de esto, en algún momento Argentina se creyó que era tan rica como empezar, como para poder regalar plata para comprar los votos, y esto fue el peronismo. Y hoy estamos sobregirados, tenemos la tarjeta en rojo, en el almacén debemos hace 6 meses, ya no nos venden, en el banco estamos declarados insolventes, esos serían los organismos internacionales de crédito, y a todas las personas que conocemos, o sea, los estados, ya nadie nos considera viables o solventes, entonces nadie nos presta. ¿En qué nos convertimos? En un nuevo rico con un montón de ropa carísima para usar, pero vieja y andrajosa, que no se puede comprar nunca más nada y que no puede asumir todavía, o le está costando, que no es rica, sino que se ha vuelto un país muy pobre. Bien, bien, contaste la calamidad espantosa que están viviendo, pero bueno, Ujú. cruzamos los Andes y nos vamos a Chile y pasa exactamente lo mismo y no tienen los subsidios que tiene Argentina. Y acá en Uruguay las No, personas no claro. reciben mayormente ese tipo de subsidio, a no ser alguna asignación para las familias que tienen nenes que van a la primaria sobre todo o al secundario la primera parte. No tenemos ese tipo de subsidios, de ayuda. Entonces, ¿cómo No, claro. explicamos? Sí, Porque el proceso justamente, como expliqué recién lo de Cuba, hay sí. un momento virtuoso en donde es positivo empezar a repartir la riqueza. ¿Cuál es el problema? Que vos para repartir esa riqueza tenés que agrandar la torta. Si yo tengo 100 porciones, y bueno, quizás le quito al que se comía 3 porciones y le doy 2 porciones a dos más. Pero ¿qué pasa si la torta de pronto tiene 80 porciones y yo estaba repartiendo 100? Tengo que pedir prestados pedazos de torta a los vecinos. E- Eso es un poco lo Es, que pasa. La ese ejemplo está diferencia entre Chile y clarísimo, Uruguay, se entiende clarísimo y es así como vos decís. O sea, si yo no produzco, evidentemente no puedo asistir a las personas. Eso es así. Pero, y ahí no hay pero ahí está el injerencia secreto. exterior, no hay. No hay opinión de voy a Estados Unidos o al Fondo Monetario Internacional que de alguna manera ingiere en las democracias del sur, eso es clarísimo. Sería buenísimo. Me encantaría que eso suceda porque podríamos echar la culpa a los demás y no asumir la nuestra. Sí, Digo, me parece muy adolescente eso y yo tengo hijos adolescentes y siempre les digo, vas a ser grande cuando asumas la responsabilidad de tus actos. sí. No, la realidad es que en el caso de Chile sí hubo un proceso de concentración abrumadora de la pobreza durante la era de Pinochet, pero a partir del gobierno de la concertación lo que se hizo fue un proceso lento pero progresivo de reparto de la riqueza que hoy, mira, Chile tenía un 50% de pobreza y hoy está en el 18%. Uruguay, miren el proceso de Uruguay. A ver, vamos a un gobierno, ¿cómo se llama el gobierno cívico-militar? ¿La Cuando asumió dictadura? este civil, ¿cómo? ¿La La dictadura? dictadura Sí, cuando cívico-militar. asumió, bueno, a partir de ese momento, Uruguay, bien que mal, empezó un proceso de eh, incrementar derechos sociales, incrementar Ah, derechos luego la laborales. dictadura, Sanguinetti era el presidente. Claro,
Sí, sí. sangre. Bueno, pero empezó un proceso lento, progresivo, pero que no implicaba postergar o por lo menos poner el Estado a riesgo de embargo. Nosotros lo que hicimos fue adquirir deuda, aumentar el gasto, pero al mismo tiempo, y ustedes esto no lo sufren, empezó, como no teníamos la plata para pagar todos los gastos que estábamos sumando, empezó a aumentar la presión impositiva. Por ejemplo, miren, nosotros en Argentina, para que entiendan de dónde viene la pobreza también y el estado elefante, nosotros recién en el mes de julio empezamos a ganar dinero. Es tanta la presión impositiva que pasamos más de medio año pagando sueldos. De los países en vías de desarrollo, tenemos la presión impositiva más alta. ¿Y esto por qué? Porque el Estado necesita dinero para pagar un sistema deficitario. Y esto es consecuencia también de que el enorme nivel de impuestos también afectó la productividad argentina. Hoy no es negocio ser emprendedor en Argentina. A ver, si yo tengo que, les voy a dar una idea, que esto no pasa en Uruguay. Si yo contrato a una persona y esa persona me hace un juicio laboral, me llega, después de trabajar un año, me saca 5 años de sueldos. ¿Entendés? De cada 100 pesos que yo gastaría para pagarle el sueldo, tendría que depositar en impuestos laborales y otros impuestos 130 pesos más. Eso en Uruguay no pasa. Entonces ustedes pueden crear... No pasa, pasa sí, no, creo que no son la cifra que vos manejas acá en Uruguay, pero sí, sí, si vos echás a un empleado luego de haber pasado los 90 días de contrato, ya tienes que indemnizarlo, y si es a partir de un año, la indemnización es mucho mayor. Sí, sí. ¿Y cuánto, por ejemplo, vos sabés más o menos cuánto le tienen que pagar? Pues yo Sí, te voy a decir sí, cuánto le sí. pagamos a la Mirá, gente. si gana alrededor de 30.000 pesos uruguayos, va a pedir alrededor de 1.000.000 más o menos. De 30 a 1 millón tiene Sí, que pagar. sí, sí, si tiene años acumulados, sí. Serían, pero por un año tendría que No, pagar no, por 30 a un año millón, no son sabría 33 decírtelo. sueldos. Mínimo que haya trabajado, por Ah, ejemplo, 5 años. no, bueno, sí. Bueno, nosotros tenemos que pagar por una persona, a mí me han pagado también, me han echado. eh, es un mes de preaviso, vacaciones, un sueldo por cada 6 trabajados. Entonces, trabajaste 5 años y te llevas por ahí 22, 23 sueldos. Ajá, Entonces, no se puede contratar en blanco, contratas en negro, entonces esa persona no tiene cargas sociales, por lo tanto no tiene protección médica, depende del sistema público, no hace aportes, por lo tanto no recibirá una jubilación buena más adelante. Entonces es inviable Argentina con este nivel. Es inviable en el sentido que no es que el sistema termina generando riqueza, sino que disminuye la competitividad argentina y eso en última instancia lo que hace es disminuir la cantidad de impuestos y con lo cual con el mismo gasto el Estado tiene que apretar más las tuercas a través de los impuestos y hay menos empresas. La producción industrial y de servicios de Argentina se ha derrumbado en los últimos años. Han desaparecido cientos de miles de empresas. Y esa es la gran tragedia argentina, que el Estado argentino es un chancho que se come todas las flores, cada vez tiene más chanchitos y cada vez le faltan más pezones. Tiene 24 chanchitos y 6 pezones. Y la realidad es que tiene que andar pidiendo pezones prestados y son carísimos. claro. No sé, por eso es muy gráfico con el ejemplo, No, no, pero es está que en serio perfecto. somos... Se entiende, se Te, entiende te saco clarito. de la miseria latinoamericana y te llevo a la miseria mundial, ¿no? Vamos a pegar un salto ya, ya hablamos bastante nosotros. Me gusta algo que te he escuchado decir varias veces, digamos, capaz que porque soy medio groupie, pero tienes un pensamiento de que la guerra no es negocio y a veces como que me parece que está muy extendido en la gente, y hablo como que uno también Sí, lo repitió alguna vez, digamos, capaz que obviamente de ignorancia o de que le suena relativamente sí. cierto, de que la guerra, tú dices que la guerra en realidad no es negocio, pero la gente repite que sí. ¿Por qué sostienes tú que la Fue un guerra no es negocio. negocio? Es que fue un negocio, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, fue un negocio, pero no para todos. A ver, evidentemente para Alemania no fue un muy buen negocio porque terminó destruida. Sí lo fue tampoco para Inglaterra, que dejó de ser un imperio. Lo fue para Estados Unidos, que de la mano de el incremento de la producción industrial empezó a generar una enorme cantidad no solamente de puestos de trabajo y de producción, sino también de
avances tecnológicos que después iban al mundo civil, con lo cual era un negocio redondo para Estados Unidos, pero que después se traspoló como para que todo el resto de los países siempre se iba a repetir el mismo modelo. A ver, vamos a poner un ejemplo. En esos momentos, hacer un tanque de guerra costaba aproximadamente, un tanque Sherman costaba $32.000, ¿sí? Y inflación serían algo así como unos $350.000 hoy. Hoy producir un tanque de guerra T-90 ruso cuesta 4.1 millones de dólares. Un avión en esos años salía a unos $50.000, un P-51 Mustang. Hoy un F-35, comprarlo, sale $95 millones. Es cada vez más caro producir armas y comprarlas. Entonces, no es que hay más compradores, sube el precio, no es que si antes se fabricaban 50.000 Mustang en un año, hoy se fabrican 50.000 F-35, entonces pasás de $50.000 multiplicados por 50.000 a 95 millones multiplicados por 50.000. No, hoy una compra normal de un F-35 son 24, 32 aviones. Antes se compraban de a 100 o de a 1.000. Entonces, no es que se está gastando mucho más y mejor. Y después viene el otro problema. Vos tenés un tanque, ¿no? Un tanque M1 Abrams, que te sale no 4 millones como un T-90, sino que te sale 7, 8 millones. ¿Qué haces con el tanque? Lo metes en lo haces desfilar de vez en cuando, te cuesta carísimo mantenerlo porque usa piezas especiales, aleaciones especiales, lubricantes especiales. ¿Para qué usas un tanque? ¿Dónde está el negocio de hacer una guerra y comprar armamentos? Podés usar un M1 Abrams para, no sé, ir a Carmelo y arar un campo, y la verdad que te conviene mucho más gastar $300.000 en una cosechadora. Esa es la diferencia. Por eso la gente cree que es un negocio. La guerra es negocio para el que vende armas, pero tampoco es que se vende tanto. No es que todo el mundo anda comprando armas. En el caso de eh, América Latina es una zona libre de conflictos entre estados, por lo menos de momento. Eh, América Latina recuperó mucho crecimiento a partir de que abandonó las carreras armamentísticas de los años 50, 60 y 70 e invirtió ese dinero en cosechadoras que producen al año por ahí el equivalente a 20 veces su valor en un campo. Eso se llama productividad. La productividad de un tanque es cero. La productividad de un avión de guerra es cero. Si vos te gastas 100 millones de tanques en un F-35 y con lo mismo compras 3 aviones de pasajeros que en la venta de pasajes, descontando el costo, te producen en un año por ahí un ingreso de $50 millones, y ahí se entiende que la diferencia entre gastar entre aviones civiles y aviones militares en términos de productividad es gigantesca. Entonces, ¿dónde está el negocio de la guerra? ¿Y el negocio no estará en la conquista de territorios, agrandar la soberanía? No sé, ¿no irá por ahí la cosa? Eso podría ser en los años 60 y 70, o inclusive en los años 20 o 30, con la United Fruit Company, que se metía en América Central y controlaba una parte importante del territorio y vendía fruta para todo el mundo. Hoy no. Hoy Rusia se metió, por ejemplo, vamos a los ejemplos prácticos. Rusia se metió en Ucrania, tiene tierras negras como la tienen Uruguay y Argentina. Son las zonas más productivas del mundo en términos agrícolas, ¿sí? Nosotros tenemos hasta 4 o 5 cosechas por año, y Ucrania lo mismo, ¿sí? La zona que rodea al Níper, al río Níper, que es la zona donde hoy están los combates más fuertes, es la zona más productiva. Rusia no produce nada. Es más, tomar esa zona no le va a permitir producir nada durante años, porque va a ser zona de combate, son zona en disputa, porque donde produzcas algo en el Níper te lo van a bloquear porque te van a decir, no, producto es un producto de zona de guerra y va a ser sometido a sanciones. Vamos a otro ejemplo. Vamos a suponer que yo hago una guerra en una zona petrolera. Es lo que hizo Estados Unidos con sus aliados en Irak. Empezó en el año 91 a partir de la agresión de Irak a Kuwait. Se metió en Irak. ¿Cuánto petróleo sacó Estados Unidos de Irak? Nada. ¿Saben por qué? Porque cuando la guerra se instala, después se traduce en inestabilidad. Entonces vos no podés ir y sacar petróleo. Supongamos que Estados Unidos estuvo implicado en el derrocamiento de Gaddafi, otro gran productor, otro país de la OPEP,
¿Cuánto sacaron las empresas norteamericanas de petróleo desde que se cayó Gaddafi? Cero. Y entonces, ¿cuál es la Inclusive las razón? empresas es que el motivo está en la política. Hay que recuperar la importancia de la política. Hoy el mundo está dividido en dos bloques, y si vos ves estos dos bloques y las zonas donde chocan, vas a encontrar que ahí se producen todos los conflictos más importantes. Es entre la democracia y los países autoritarios o las autocracias. Vamos a recorrerlo, si quieren, en 2 minutos. El eje Rusia-Bielorrusia choca en la zona de Ucrania con la Europa de la Unión Europea. Posibles puntos de conflicto, los países bálticos, otra zona de frontera. Vos tenés la zona de Israel, que es una democracia. Pueden decir muchas cosas de Israel, pero es una democracia. Ahí conviven judíos, árabes, palestinos. Zona de conflicto, Gaza. Zona de conflicto, la zona de Siria con el Líbano en la frontera con Israel. África, las democracias que se iban armando en la zona del Sahel están en conflicto hoy con las zonas autoritarias, Mali, Níger y Burkina Faso, donde hay golpes militares. Azerbaiyán y Armenia. Armenia, aunque es un país chiquitito, tiene una democracia imperfecta, con enormes problemas, pero choca en la zona de Nagorno-Karabaj con la dictadura presente en Azerbaiyán. Israel se pelea con Irán, que es otra autocracia, y entonces se pelea China con Japón y con Taiwán, que Japón y Taiwán tienen elecciones, tienen candidatos variados, son democracias. Otra zona de conflicto, Corea del Norte, una autocracia, con Corea del Sur, una democracia. Y puedo seguir nombrando otras, son como las líneas de las placas tectónicas. Bueno, cuando chocan, ahí están los terremotos en forma de conflictos. Y si vos mirás, te vas a dar cuenta que Rusia, Bielorrusia, Irán, China, Corea del Norte están conformando un eje de países autoritarios con Irán. Y ahí es la explicación de los conflictos, es la más sencilla y es la que tenemos que mirar para saber por dónde va a estallar. Bueno, lo mismo, Armenia con Nagorno-Karabaj, con Azerbaiyán, ahí tenés otra línea de fractura. Y el Hoy factor religioso, tenemos, perdón Nacho que te interrumpa, no hay Cultural, sí. Cultural religioso. Sí, es que justamente el problema de la democracia y la autocracia tiene que ver con la cultura. Esto, si querés, lo podemos hablar en términos marxistas, que lo superestructural es lo que domina, pero por encima de lo superestructural, y esto Marx lo dijo, está la cultura, los usos y las costumbres, que es lo que determina después la cuestión es superestructural. Por eso decía que en países como los árabes, el comunismo, el marxismo no tenía muchas posibilidades de triunfar, porque justamente el Islam era superior en potencia a cualquier idea de poder implantar una lógica marxista. En el caso de las autocracias, y esto es importante, vos tenés un modelo de país regido por un hombre fuerte, por una idea fuerte, una idea que es preponderante y que no puede convivir con otras. Esa es la definición de autocracia, pero también es la definición de una teocracia. Entonces, donde hay teocracias es más probable que haya autocracias. No necesariamente donde hay autocracias hay teocracias, pero donde hay teocracias es más posible que haya una autocracia, llámese un régimen fundamentalista chiita como el de Teherán, o una corona petrolera donde no hay ninguna posibilidad de democracia. Pero también lo puedes encontrar en las peleas entre que hubo hasta hace poco, hasta que asumió Petro, entre la democracia colombiana y la autocracia boliviana, que llevó a que la frontera estuviera caliente y estuvieran a 10 minutos de entrar en combate. Entonces ahí donde la religión en algunas zonas, particularmente las musulmanas, son las que organizan autocracias e impiden la democracia. Por eso insisto siempre, miren a Israel. En Israel conviven todos, es como una especie de paraíso de democracia. Y hay una especie de no común, y hay una especie de común denominador, que en todas hay pobres. Es que la democracia, en definitiva, a pesar de sus errores, aunque muchas veces la insultemos, termina siendo una forma de debate, y en el debate vos también tenés posibilidades de reparto de riqueza porque tenés un lugar.
Si tenés un lugar en la discusión democrática, también tenés un lugar posible en el reparto. En las autocracias se organiza un poder que acumula, ya sea una cúpula teocrática o una cúpula política con sus oligarcas, o una cúpula teocrática o monárquica con su corte o sus clérigos. Si ese sistema siempre tiene otra premisa, que siempre está en lucha con la democracia, porque hay una cosa que no es que en serio las autocracias no pueden convivir con las democracias sí pueden vivir con las autocracias. Entonces hay una lucha permanente para reafirmar ese modelo y siempre entran en conflicto. Si ustedes miran no solamente la invasión rusa a Ucrania, el 7 de octubre promovido por Irán, el ataque de Azerbaiyán a Armenia, las locuras de Maduro talentando el Esequibo, y vos te vas a dar cuenta que siempre la autocracia está tratando de avanzar sobre la democracia y Occidente dejó de hacer algo que hacía en los 70, que era hacer la injerencia, invadir, atacar, interferir. Occidente está como, aprendió, dijo, está bien, me quedo tranquilo, ya dejó de invadir. ¿Cuándo fue la última invasión de Occidente? ¿Ustedes la recuerdan? No, la verdad. No, la de Irak, Bueno, año iba a 90. decir, en Era 90 la que se me venía. 91, por ahí, sí. ¿Sí? Bueno, llevamos 30 años en que Occidente dejó el maldito hábito de meterse en territorio ajeno. Y desde entonces, ¿quiénes están invadiendo? Ucrania en el 2014, Ucrania en el 2022, Azerbaiyán, ¿Israel con los Armenia en asentamientos el no año... hace como una especie de invasión? Bueno, ahí es un muy buen ejemplo. Hoy Netanyahu está bajo una enorme presión interna porque le están pidiendo que se vaya, porque él salió con los grupos los grupos religiosos judíos más extremistas, por ejemplo el Likud, que son los que promovieron la ocupación de territorios en Cisjordania. Ahí tienes un ejemplo de cómo una democracia puede derivar cuando aplica principios religiosos y se olvida de la democracia en un conflicto. Ahí creó un conflicto Israel en Cisjordania. Sin olvidar que en el 2008 se fue de Gaza y dijo, quédense ustedes ahí, quédense con Gaza. Pero sí, el Likud con Netanyahu, por eso ahora en Israel están pidiendo a Netanyahu que se vaya. El 1 de abril hubo una manifestación multitudinaria pidiéndole que devuelva los rehenes y renuncie. ¿Por qué? Porque justamente este derrape de Netanyahu hizo que Israel perdiera gran parte de su carácter democrático, y esto a los israelíes realmente los motivó ahora a pedir por los rehenes, por una venganza por lo del 7 de octubre, una represalia, pero también que Netanyahu dé un paso al costado. Y en ese sentido está bien la observación. Y lo de Cisjordania, y sí, totalmente. Esos son los derrapes religiosos. Y es, si querés, la mejor demostración a la tesis que estamos analizando. Bueno, Nacho, y para cerrar, para destacar, digamos, ¿qué otro conflicto te parece que está pasando y que no se le está poniendo el foco y que te parece que es importante? Digamos, algo que se nos esté escapando, capaz que uno está distraído con Israel y Palestina y en realidad hay un conflicto latente por debajo que es mucho peor, digamos. ¿Hay vida en África? A ver, el primero en el Sahel. El Sahel es una zona que, ustedes saben que el mundo no crece demográficamente. Hay un número mágico, que es el 2.1 de tasa de natalidad. La mayor parte de Occidente y de América Latina está por debajo de ese número. Nuestra población está decreciendo, nos estamos quedando sin gente. Hay dos zonas que justamente son las más pobres, que no están que están creciendo mucho más en población. Una es el Sahel, que es la zona que es la mitad de África donde se termina el desierto del Sahara y sigue hasta donde empieza la parte de la selva densa. Imagínense que es la zona de arbustos antes de llegar a las selvas del Congo. Entre el desierto y esa es la zona del Sahel, es la zona más pobre de África. Para que se den una idea, el ingreso medio por año está en los $3. Imagínense el nivel de pobreza. Y cargan con todas las pestes del mundo. Pero tienen 7 hijos promedio por mujer. Con lo cual se está generando una bomba demográfica que trasunta en el primer conflicto que hay que tener mucho cuidado, las migraciones. Claro,
por el cambio climático, por la cantidad de gente, por la violencia, porque ahí está Al-Qaeda, está ISIS, hay golpes militares, hay mucha violencia. La gente se quiere ir, igual, y entonces se suma la gente del Magreb, que es la zona del Sahara, digamos del oeste del Sahara. Después está la otra zona, que es la zona de Afganistán, Beluchistán, y algunos países muy pobres del área, incluyendo de India, donde hay otra explosión demográfica. Ese es el origen de la otra masa migratoria fuerte, particularmente de afganos, sirios que escapan de la violencia, libios que escapan también de la violencia. Hay dos corrientes, una de Asia y una de África, que está yendo hacia el norte, hacia Europa. Y después hay otra corriente, y las zonas de mayor crecimiento demográfico que hoy tenemos son Colombia y bueno, Venezuela también, ahí tiene una alta tasa pero más que nada obedece a la huida por la pobreza y la violencia, que empiezan a avanzar y recogen en América Central, que hay también zonas pobres, y empiezan a llegar a Estados Unidos en masa. Para que sea una idea, hay 5.6 millones de ingresos o de intentos de ingresos a Estados Unidos por año. Ese es el primer conflicto. Ojo con las migraciones particularmente, y esto he escrito hilos, Rusia está alentando la migración hacia Europa para debilitar su sistema político y económico. Venezuela y México están permitiendo el paso hacia Estados Unidos, pero también hay una cuestión ideológica muy fuerte ahí, de decir, bueno, nosotros no somos tan ricos, que sigan camino. México no está haciendo nada para frenar la migración, y eso es un problema a futuro. Segundo problema que hay que tener muy en cuenta, el terrorismo. ISIS está presente en 46 países. El atentado en Moscú, 146 víctimas. No es el primero. Están creciendo desde el África, desde el Sahel, hasta Filipinas. Desde Rusia hasta Yemen o hasta Somalia. Están compitiendo con otra red internacional de terrorismo, que es Al-Qaeda, que también está presente en una serie de países, ¿sí? Y están creciendo. Ojo con el terrorismo, porque el terrorismo, particularmente el terrorismo islámico, va a volver a ser un problema. Y tiene algo que ver también con la migración y la llegada de células a países occidentales y a países como el nuestro o como Uruguay. Ustedes saben que han detectado la presencia de terroristas islámicos no solamente en Argentina, sino también en Brasil y en Uruguay, en la zona de la triple frontera implica Paraguay. Ya hablamos de Venezuela, hablamos de Colombia, hablamos de México. Ahí están en todos lados. Ojo que es el segundo. Y el tercero es el cambio climático, que a los seguidores de Milei les gusta decir que no existe igual que los seguidores de Trump. Ojo, hay un problema muy grande con el acceso a las proteínas y al agua. Para que se den una idea, hubo un conflicto hace poco entre Irán y Afganistán, y es por el manejo de un río. Hay otro problema, ustedes recién nombraron Cisjordania, que es por el manejo del río Jordán. Hay un problema entre Egipto y Sudán por el manejo de la represa del Nilo, en el Alto Nilo. Hay otro problema, ¿sí? Entre Colombia y Ecuador por el manejo de las aguas. No es una broma el cambio climático. En el Sahel la pobreza creció porque se redujo en un 30% el territorio de pastura y agricultura, y eso impulsó a que los grupos empiecen a pelear por lo poco que quedaba. Entonces, el clima también es otro factor, clima, proteínas y agua, porque si vos no producís suficientes proteínas, y eso genera no solamente hambruna, antes de la hambruna genera violencia para la apropiación de recursos porque la gente tiene hambre. Y eso va más allá de las ideologías. No hay ideología más poderosa que una panza que hace ruido. Eso es algo para grabárselo si lo quiere entender de relaciones internacionales. Entonces, a esos tres conflictos yo les prestaría mucha atención, y aunque no tengas ese conflicto, países como los nuestros, que son ricos y son grandes proveedores de proteínas, no vamos a enfrentar la cuestión del cambio climático, excepto por la sucesión de inundaciones y de catástrofes climáticas, que las tenemos y cada vez con mayor frecuencia, sino también porque también podríamos ser receptores de migraciones y receptores de influencias cuando el problema se agudice y nuestro valor como generadores de proteínas nos convierta en botín de disputas entre los diferentes bloques, autoritarios o no, occidentales,
etcétera, etcétera. Nos podemos convertir en un terreno de disputa y eso es un riesgo para los países de alta producción de proteínas. Bien, y una del estribo. ¿Villarroel le va a hacer golpe de Estado a Milei? No, no. Milei, a ver, yo los conozco a los dos, ¿sí? Con los dos tuve una relación complicada. O sea que te puedo decir que en realidad Milei y Villarroel son el mascarón de proa de una comedia sostenida por actores que no se están viendo todavía. Si no fuese porque el macrismo y el peronismo le aportaron ministros y están experimentando con la popularidad mediática de Milei y Villarroel, ellos no hubieran llegado nunca a donde están, ni se sostendrían ni 5 minutos. La realidad es que Argentina es... ¿Ustedes tuvieron alguna edición de Gran Hermano, el programa Gran Hermano? Sí, lo dan como si fuera allá acá. No, pero no tuvimos Bueno, No, por suerte no. No, nosotros todavía no hemos no, bueno, incursionado. pero la gente más o menos Masterchef. conoce cómo es Gran Hermano. Bueno, pongámosle eso. Argentina es un reality. Milei y Villarroel hacen como si las decisiones pasaran por ellos, pero hay un mar de fondo muy importante entre el peronismo y los grupos macristas y los grupos de poder que se están disputando, aprovechando que ninguno de los dos tiene experiencia ni tienen equipos de gobierno. Entonces vos hoy tenés en el gabinete ministros peronistas, ministros macristas, el ministro de Economía, el de Defensa y la de Seguridad los puso Macri. El de Salud, el de Interior, el de Agricultura, esos son del peronismo. Y Milei puso sus propios ministros en la ministra de Desarrollo Social, por ejemplo. Pero es un gobierno de coalición encubierto donde nos mantienen a nosotros y al mundo entero divertidos con un paso de comedia de un país en crisis, en donde todos hacen como que se pelean, pero en el fondo están tratando de ver cómo se sostienen el poder, y hacen sus monerías mientras todo el mundo dice, uy, qué divertido que es este país llamado Argentina. Es muy parecido a Gran Hermano, pero en serio. No nos tomen en serio todo lo que escuchan de Argentina. Es la resultante de un montón de productores que se divierten y un guionista que es un tremendo turro que no hace otra cosa que generar situaciones que lamentablemente las tenemos que protagonizar nosotros, pero es para diversión de todo el mundo. Las acciones de YPF suben. Sí, pero mientras tanto YPF corre riesgo. Por eso, mira, es muy bueno el ejemplo de Gran Hermano YPF. Genial, suben las acciones de YPF. Pero YPF acaba de ser embargada en 16.000 millones de dólares porque la familia Kirchner hizo un manejo bastante opaco de la nacionalización Pero parcial. No se paga con la tasa Kicillof. Pero bueno, mira, ese es un buen ejemplo. Y mientras todos dicen que Argentina está recortando gastos, vamos y recortó gastos por 13.000 millones de dólares a costa de bajar de no bajar impuestos, de bajar las jubilaciones, etcétera, 13.000 millones, pero va a tener que pagar 6.000 millones. YPF va a pasar a ser una empresa embargada. Y ¿sabes qué? Mientras todos dicen, esto es terrible, el subprocurador, que es el que se va a hacer cargo de la defensa de Argentina en el caso YPF en la Corte de New York, es el mismo señor que era abogado de la familia, que era testaferro de la familia Kirchner, y que le vendió el juicio a Bruford, al grupo Bruford, que es el que le ganó el juicio por 16.000 millones, pero va a ser defendido por el abogado de la familia que le vendió el juicio a Bruford. Es todo una enorme escenografía en donde se confunden víctimas y victimarios, y después cuando se van a los camarines no solamente se ríen de nosotros los argentinos, sino también de todos ustedes que se creen que Argentina está jugando en serio. Y vos hablás que estos señores son unas especies de títeres y hay alguien que maneja los hilos, pero Martínez de Hoz está muerto, ¿no? ¿Quién maneja los hilos? ¿Quién maneja los hilos? Es que justamente es como Argentina es como una especie de Somalia política, en donde los grupos están permanentemente disputándose y ninguno logra imponerse sobre los otros, porque si hubiese un grupo que manejara los hilos, sí, excluiría automáticamente a los otros. Pero es un terreno de disputa, por eso digo que es como Somalia. Están permanentemente viendo quién le gana un espacio al otro mientras disimulan la debacle.
Argentina está en una situación muy complicada. Para que ustedes se den idea, no solamente está el embargo de 16.000 millones de dólares que puede ser fatal para la Argentina. La realidad es que la productividad, nuestro mercado interno cayó, la productividad un 14%. La producción manufacturera de las pymes, que es el motor de nuestra industria, cayó un 24%. Tenemos inflación en dólares. Tenemos una inflación que el mes pasado fue del 10%, pero el dólar perdió la mitad de su valor, con lo cual tenemos una inflación real de hasta un 20% en dólares. Eso no lo sostiene no hay programa económico que lo sostenga. Entonces nada, sigan divirtiéndose con nosotros, pero nada es real. Esto es como Charlie en la fábrica de chocolates. Eso es Argentina. Bueno, una linda metáfora para terminar nuestro diálogo, y al cual agradecemos el tiempo que has dedicado para con nosotros, que nos fue de mucha ayuda para entender un poco los conflictos y las problemáticas del mundo mundial. En lo particular te mando un fuerte abrazo. Es mi deber como un Umpa Lumpa argentino, así que fue un gusto enorme estar con ustedes. Nacho, periodista, escritor, experto en corrupción, escritor de varios libros, ¿no? ¿Estoy bien o Google me mintió? No, sí, me especialicé en temas de corrupción y en temas de seguridad internacional o de relaciones internacionales. Muy bien, muchísimas gracias por la verdad, por toda la ilustración que nos dejaste acá en la 104.5, y bueno, te mandamos un abrazo grande desde Uruguay. Un abrazo muy grande, y cuando vaya por Maldonado los voy a visitar personalmente. Bueno, las puertas están abiertas. Sos bienvenido. Abrazo. Bueno, un abrazo grande. Chao. Chao.